Pezanes. El Cantuloso asoma entre las nubes. Y la Peña al Viento desde la ría. ¿No quieres ir a Mampure? No lo sé, eso no está pensado. Como el gato panza arriba, ¿eh? Lo cállame bien hasta que pegó al señor aquí. Sí, va a ser Capilla. Detrás de ellos, el Campigüeños. A la izquierda de la collada, la Peña al Viento. Está lloviendo mucho y hay mucha niebla. El final del bosque. Picula Senda. Al pie del Porrón de Baldunes. Ya solo faltan 200 metros. Este es el valle que lleva a Conforcos. Valle de subida. Tramo final. Personal, camino de la cumbre. Esto es todo lo que hay en la cumbre. El Picula Senda desde la cumbre. A su izquierda en primer plano, la Carrasca y detrás el Tiatordos. Y más al fondo, el Maciédome. El Campigüeños. El Cuetón a la izquierda y los Tornos de Pandemules a la derecha. La Foz de Melordaña. Y encima el Campigüeños.
A su derecha, la Carrasca en primer término, el Tiatordos detrás. Más a la derecha, el Maciédome, la Senda, la Peña del Viento a la izquierda, el Pículo a Senda. El collao que separa el Porrón de Baldunes del Pículo a Senda. Por esa pradería transcurre el camino que lleva hasta Orlé, pasando por la Foz de Melordaña, la Vega de Llagos. ¿Todavía no la viste? Ni te cojo un pico. ¡Ahumao! ¡Así pruebe jamón cocido! ¡Agarra el tornillo! Estamos bajando desde la majada de Conforcos. Descendiendo río Orlé abajo.